Bueno, hermanos, feliz noche. Vamos a continuar el día de hoy con lo que es Primera de Crónicas 17, el pacto de Dios con David. Y para comenzar les voy a dar una breve introducción de lo que vamos a estar viendo, que lo que es en este hermoso capítulo, porque anteriormente estamos recordando que pues estuvimos viendo que el arca fue traída ¿hasta dónde? A ver si alguien se acuerda. A Jerusalén. Entonces fue tan importante cómo trajeron esa arca hasta Jerusalén, que hubieron ciertos episodios que los hermanos que estuvieron enseñaron increíblemente eso, y a través de estos problemas que sucedieron, Dios les mostró algo, porque les había dado ya instrucciones de cómo debían de tratar el arca. Y el arca no es que Dios es el arca, no. Eso no es, sino que la arca solamente es ¿qué? La representación de Dios. Una manifestación donde Él se manifestaba en esa arca, o sea, para que no la idolatraran. Así es, pero es hermoso ver que Dios le enseñó a David cómo se debía de hacer las cosas en orden. También les enseñó a que debían de adorar. Así que fue hermoso ver todo eso. Y bueno, ya todo eso nos lleva al 1 Crónicas 17. Y voy a dar una breve introducción donde vamos a estar viendo que David tiene un deseo de querer construir un templo para Dios, y eso es importante, ¿verdad? Que vamos a estar viendo. Pero también Dios le revela a David a través del profeta Natán un pacto que incluye promesa de prosperidad, grandeza y un linaje eterno para sus descendientes en el futuro, visualizando el Mesías. Entonces en este capítulo se va también a destacar hasta el final, donde David expresa gratitud a Dios y pues por todas las bendiciones que Dios le ha dado. Así que va a ser algo muy importante. Entonces lo vamos a dividir en tres partes. Número 1, el deseo de David de construir un templo para Dios. 2, la revelación de Dios a través de Natán. Y 3, la respuesta de David en forma de adoración, de agradecimiento a Dios. ¿Qué les parece si vamos a la palabra? Amén. Tiempo es oro. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Dios mío, más yo creo. Bueno, 1 Crónicas 17, vamos a leer los primeros 3 versículos para ir despacio y pues que podamos ir meditando y disfrutando juntos esta palabra. Cuando están ahí, denme un amén para que todos estemos en el mismo canal. Perfecto. Pacto de Dios con David, versículo 1. Aconteció que, morando David, ¿a dónde? En su casa. Oiga, qué importante eso. En su casa. ¿En la casa de quién? De David. ¿Cómo? Muy bien. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán. Quiero que vayamos mirando todos estos cambios muy importantes. Dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito ¿en casa de qué? Mira qué lujo tenía ese hombre. El cedro es caro, ¿verdad? Para los que saben de madera. En casa de cedro. Y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Mire qué interesante. Versículo 2. Ahora mire lo que sucede. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón. Ayúdeme, por favor. Haz todo lo que está en tu corazón. Porque Dios está contigo. Suena muy bien eso, ¿verdad? Ok, vamos a ver, versículo 3. Mire lo que sucedió. Después de que Natán, no se sabe cuánto tiempo pasó, pero que luego más tarde sucede algo en el versículo 3. En aquella misma noche, entonces pasaron unas horas. En aquella misma noche vino palabra de Dios ¿a quién? ¿Quién era Natán?
Muy bien, el profeta. Una vez más, versículo 3. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, vamos a leer versículo 4. Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová. Qué tremendo eso. Tú no edificarás casa en que habite. Punto. Vamos a parar ahí un ratito. Aquí miramos como inicio en estos primeros 3 versículos, tomamos el versículo 4 nomás para que más o menos sepamos. Vemos el deseo de David de querer construir un templo para Dios. O sea, la idea no está mal, ¿verdad? Es un buen deseo. ¿Por qué? Porque David dice, bueno, yo estoy en una casa hermosa de madera, cara, fina, de cedro. El cedro, para los que saben, el cedro tiene un olor bien rico. El cedro tiene un olor bien rico. De esa casa tenía David. Ahora mire qué interesante esto. Pero en su corazón había un deseo, dice la Biblia, que dice, pues yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. ¿Cómo? No puede ser posible. Entonces David dice, no, yo tengo que hacerle una casa al Señor. Pero aquí aprendiendo en esto, hermano, vemos a Natán. Natán no es el hijo de David. Para ir aclarando un poquito. Porque también David tenía un hijo. Pero Natán era un contemporáneo que estuvo junto a David. Recuerden el trabajo de Natán, ¿qué era? De profeta, ¿qué era? Conducir al rey. Era un consejero. ¿Qué más? ¿Qué funciones tenía Natán? Traía el mensaje de Dios. Traía el mensaje de Dios. O sea que la posición de Natán es de suma importancia. Pero aquí en el versículo 2 me sorprendí algo que sucedió que no estuvo bien. Porque no sé si se emocionó o por respeto al rey, no quiso contradecirle, pero la palabra dice, si usted lo mira, en el versículo 2, y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Qué hermoso que le digan esas palabras a uno, ¿verdad? ¿Alguna vez a usted le han dado una palabra así? Déjeme tomar un traguito de café para agarrar fuerza. ¿Alguna vez le han dado una palabra a usted profética? Aquí a nadie le habla a Dios. Wow. Es interesante, hermanos, la función profética. La función profética en sí lleva un compromiso, un peso grande. ¿Por qué? Porque es Dios hablando a través del profeta, ¿verdad? O sea, pero también, si es el deseo del hombre y no es Dios, va a ser claro lo que va a suceder. Pero en esta ocasión, vemos aquí que, y Natán dijo a David, lo voy a recalcar esto porque es de suma importancia que le prestemos atención a lo que sucedió aquí. Y Natán dijo a David, haz todo, oiga eso, o sea, le está dando la autoridad como humano, como profeta, como consejero, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Dios estaba con David? ¿Sí o no? Dios estaba con David. Dios había mostrado el respaldo. Habíamos estado viendo anteriormente, ¿verdad? Cómo había estado Dios en este asunto del arca, cuando movieron el arca del pacto. Pero sin embargo, hermanos, Natán cometió un error. Inicialmente Natán aprobó el deseo de David de construir un templo para Dios, pensando que era una buena idea también. Ahora es interesante esto, hermano. ¿Sabe qué sucedió ahí? En el versículo 4. Dios trae una corrección. Leamos el versículo 4. Ve, mire qué interesante esto. Ve y di a David
mi siervo, así ha dicho Jehová. ¡Ay, Dios mío, qué tremendo! Tú no me edificarás casa en que habite. Ahora, ¿qué problema tenía Natán de ir con el rey? Dígame usted a mí. ¿Qué problemón, ah? ¿Qué problemón que le iba a decir al rey? Digo mi mamá que siempre no. Perdóneme. Yo estaba pensando en esto, hermano, porque este sí es un profeta de Dios y tiene que hacerle caso a Dios. Imagínense que cuando alguien le habla en sus emociones, pero se equivoca, pero no regresa a darle una palabra de corrección, dice, me equivoqué, y no acepta, no es humilde, no es honesto, hermano, diga algo. Entonces, hermano, cuando Natán le dijo esto a David en el Versículo 4. en el 2, Ojalá, en el 2. el Señor todavía no hablaba con Natán. Y entonces Natán se adelantó porque David tenía el deseo de hacerle la casa al Señor. Eso es lo que estamos tratando de entender. Porque si estamos entendiendo el asunto es que el rey tiene un buen deseo. Pero Natán dice, humanamente, Sí. o sea, suena bien, ¿verdad? Porque por eso estábamos haciendo la comparación entre el cedro y las cortinas. Porque el rey decía, no tiene sentido que voy a estar en una buena casa, pero el arca del pacto, esa es la causa que lo trae a David a pensar de esa manera. Vamos ahí, ¿capich? Me llega, hermano, me llega eso. Viene afilado hoy. Versículo 4, una vez más. Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Ahora tenemos el problema, por eso me detuve ahí. ¿Por qué? Porque Natán tiene que ir a corregir ¿a quién? A David. Le tiene que ir a dar la instrucción que le dijo Jehová. Porque esa es la función profética, ¿verdad? Llevar un mensaje. Traerle buenas noticias, pero también traerle las malas noticias. Esa es la función profética de Natán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La corrección de Dios, hermanos. Mire qué importante es recibir la corrección de Dios. ¿A cuántos les gusta la corrección de Dios? A veces duele, hermano. A veces duele. Duele que Dios lo corrija, pero qué hermoso es que Dios lo corrija. Porque la Biblia dice que al que Él corrige, ¿es por qué? Él lo ama. ¿Y por qué sí? ¿Cómo? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué es hijo? Y el que es hijo ama la corrección del Padre. Entonces es importante ver esto. Dios luego corrigió a Natán y le reveló que David no era la persona adecuada para construir el templo. Claro, en ese momento no se lo dice, pero más adelante lo vamos a ver, porque David era un hombre de guerra. Era un hombre que no, para eso lo había preparado Dios, para eso lo había llamado Dios, como rey. Ya David había derramado sangre, hermanos. Pero es interesante en esta historia que vamos a estar viendo por qué. Dios también había prometido a David que su hijo Salomón sería el que le construiría el templo. Pero bien, vamos a seguir viendo esta historia. Vamos al versículo 5. Aquí viene algo interesante. Porque, mire lo que le dice Dios. Porque no he habitado en casa alguno desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta tiempo presente, hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda, mire qué interesante, y de tabernáculo en tabernáculo, punto. Me voy a detener ahí un ratito. Qué interesante es eso, hermano. Ya la corrección ha llegado de Dios. Natán tiene que obedecer. Ahora, qué importante es escuchar a Dios, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Usted cree que es importante escuchar a Dios? Amén. Sí, amén. Es de suma importancia. Imagínense, más el profeta. Ahora es importante ver, hermano, ¿sabe qué? Meditando en esto, esa función profética y como consejero no era fácil.
Porque si David quería, le podía costar la vida al profeta. Pero es hermoso ver que la voluntad de Dios siempre requiere, la voluntad de Dios siempre requiere discernimiento y revelación. Para eso el profeta ya estaba capacitado porque era un don de parte de Dios. Ahora es importante ver esto porque la voluntad de Dios siempre requiere discernimiento, hermano. Y esto es muy importante nosotros como hombres de Dios. Discernimiento y revelación. ¿Qué es discernimiento? Una pregunta. Si quiere contestar, ¿me quiere ayudar? La capacidad es, bueno, una capacidad que te da el Espíritu Santo de poder distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Importante. ¿Iba a decir algo más? ¿No? ¿Alguien más quiere opinar? Saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Amén. ¿Sabe que mirando un poquito, como dijo el hermano, el discernimiento es la capacidad de percibir, mire, percibir, eso es hermoso, me gusta. ¿Cómo usted percibe este momento? Agradable. Este momento se percibe hermoso. Es una capacidad de percibir ante lo bueno y lo malo, como decía el hermano, en una determinada situación. Entonces esto nos da a entender que Natán en emoción complació al rey. Y aquí viene Dios a traer una corrección, a corregirlo. ¿Qué significa revelación? Revelar, descubrir o dar a conocer la manifestación o comunicación de Dios a la humanidad, revelando su naturaleza, propósito y voluntad. Ahora, aquí es donde el profeta tiene un trabajo interesante, hermanos, porque cuando Dios habla, lo que se va a dar a conocer es la voluntad de Dios. Y en eso, hermanos, es muy, muy, muy cuidadoso en esto. ¿Sabe por qué? Porque en estos tiempos yo he visto muchos profetas que no tienen cuidado, no tienen discernimiento. Nomás hablan por hablar y ahí hay un cuidado. Nosotros debemos de tener un cuidado tremendo, hermano. Gracias a Dios aquí, todos los profetas que tenemos, todos son dirigidos por la voluntad de Dios. Profeta Arnoldo. Cuando David habla, fíjense, con Natán, suena bien el plan, pero no era el propósito de Dios. Así que es muy importante entender el propósito de Dios o mis pensamientos o mis ideas. Fíjense que esto me llevó a una pregunta, hermano, y que, porque como somos hombres, y es bien importante que ahorita que hemos empezado a ver estos versículos, porque ha comenzado muy bueno esto. ¿Sabe por qué? Porque ahorita muchos de nosotros tenemos muchos deseos buenos planes a veces, hay muchas cosas que queremos lograr, pero a veces yo le hago una pregunta, oramos o platicamos con Dios y le decimos, Señor, ¿esta es tu voluntad? A veces no. Pero ¿qué sucede cuando falla mi pensamiento, mi idea, mi emoción, que me mueve en mi emoción, y cuando Dios me corrige? La pregunta es esto, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy yo? Mire, me hacía esta pregunta esto, ¿a quién acudimos cuando fallamos o necesitamos un consejo? ¿A quién acudes tú, hermano Tony, cuando tú necesitas un consejo o has fallado? Gloria a Dios por este hombre. ¿A quién acudes tú cuando necesitas un consejo o has fallado? Gloria al Señor por este hombre. Pura gente espiritual tenemos aquí. ¿A quién acudes tú, hermano Rosario, cuando tú fallas o necesitas un consejo? Wow, qué valentía. Hermano David, ¿a quién acudes tú? Gloria a Dios. Hermano. En oración a Dios y escuchar su palabra. Hermano Víctor. Hermano. A Dios también. Hermano Arnoldo. A nadie. Te felicito, varón. Vamos a hablar más tarde. ¿A quién acudes tú, varón, cuando fallas o necesitas un consejo? Bueno, primeramente a Dios, pero también un poco de dirección a los hermanos espirituales para que me aconsejen
Gloria a Dios. Hermano Julio. Dios, porque solo Él tiene palabras Solo él. para ir eterno. Ok. Pues, Mira. como decía el hermano también, podemos acudir a un pastor Amén. o a un hermano que tengamos mucha confianza en explicarle la situación que estamos pasando. Hermano Ángel. Ah, Breve. primeramente, pues uno debe acudir a Dios, ¿verdad? Primeramente. Amén. Pero también Dios ha establecido guías espirituales, los ministros, gente espiritual. Para eso está el ministro, para eso está el pastor, para aconsejar, siempre conforme a la palabra, como decía el hermano. Amén. También hay hermanos espirituales a los cuales uno puede Acudir. a buscar un consejo, una guianza, porque pues Dios ha establecido así autoridades. Amén, gracias hermano. Hermano, es importante, hermanos, en realidad, una vez yo le hice esa pregunta a mi pastor que yo tenía anteriormente, porque a mí me preocupaba. Yo sé que podemos, o sea, eso es lo típico, hasta el mundano lo sabe que le pide a Dios. Disculpe que diga esto, pero para los que entienden que existe un Dios, pero aún que no están a cuentas con Él, aún le piden a Dios, porque oran, o sea, rezan, dicen algunos, ¿verdad? Está bien, tienen comunión. Pero aparte de esto, fíjense hermano, nosotros que somos espirituales, es importante, y me gustó lo que me dijo mi pastor, me dijo, mira, hay tres cosas que podemos hacer. Uno es, sí, pídele a Dios. Dos, dice, lee la palabra, que Dios te va a hablar a través de la palabra, te va a guiar. Pero dice, tres, también hay otro bien importante que puede hacer, acude a un hermano tuyo. Acude a un hermano de buen testimonio, no a cualquier loco, ¿verdad? De buen testimonio que se lo cuenta aquí, cuando va saliendo de ahí ya lo quemó, le llama a 5 y le dice, mira lo que está pasando y de ahí se despierta el loco profeta por allí, viene y le llama y le dice, hey mira, así dice el Señor. Pero ese tipo de profeta es en base de chisme. Ay, disculpe que diga esto, pero las cosas suceden así y yo sé por qué se lo estoy diciendo. Porque yo conté algunas cosas y luego me quemaron y luego más tarde me estaban diciendo que me querían dar una palabra de parte del Señor. Dios no trabaja así, hermano. Dios no trabaja así. Pero sí sé que cuando somos íntegros y somos honestos con Dios, ¿sabe qué? Dios anhela hablarnos. A mí me ha hablado a través de ustedes, hermano. Así se los digo, la verdad. Pero yo no les he dicho, tal vez muchas veces, Dios me habló a través de usted. Porque creo que no es necesario. Pero yo sé que Dios está hablando a través de la palabra del Señor. Siempre Dios nos está hablando a través de la palabra de Dios. Si usted le está pidiendo a Dios, tiene una meta o quiere alcanzar algo, no sé qué, se quiere casar, wow, qué importante es pedirle un consejo a Dios. Guíame, que esta persona con la que yo quiero tener, o sea, también te sirva, ¿verdad? Es importante, son planes muy buenos, comprar una casa es bien hermoso, pero ¿qué? Pero tenemos que traer la guianza de Dios, pedir el consejo, es importante, hermanos. En 2 de Samuel, mire rápidamente, vamos, 2 de Samuel, me gustó esta parte que me estaba llevando la concordancia, y aquí vamos a ver David, Natán y el profeta, una vez más. 2 de Samuel 7. Vamos a leer del 1 al versículo 9. Y esto es algo paralelo que habla similar, pero algunas cosas pueden cambiar ahí, pero vamos a verlo. ¿Qué les parece? Les voy a dar un minuto para que estén allí y nos vamos. ¿Amén? Listo, vámonos. Y aconteció que cuando ya el rey habitaba, ¿a dónde? Gracias por decir eso. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, mire qué hermoso, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo
lo que está, ¿a dónde? Qué tremendo. Porque Jehová está contigo. Versículo 4. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová. Pregunta: ¿tú me edificarás casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta, sino que he andado en tienda y en tabernáculos. 7. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel. Pregunta: ¿he hablado yo palabra alguna de tus tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? ¡Wow! ¡Qué tremendo eso, hermano! Eso fue lo que dijo David, ¿verdad? Casa de cedro. Yo vivo en casa de cedro. Muy bien. 8. Ahora, pues, dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Con amor lo corrigió Dios aquí. ¿Cómo lo ve? Con amor. Esto es hermoso, hermano, viendo esto, cómo Dios en realidad amaba a David. Aunque cometió un error, pero sabe que la intención es buena, pero dice: yo no te lo he pedido. Regresamos una vez más a Primera de Crónicas 17. Y vamos a leer del capítulo 4 una vez más. Vamos a partir de ahí. Verso 4. Versículo 4. Primera de Crónicas 17. Versículo 4. Donde Dios mandó al profeta a hablar con David. Vamos. Y vamos a leer hasta el versículo 15 para que el tiempo nos abunde. Ve y di a David mi siervo: así ha dicho Jehová: tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Versículo 6. Por donde quiera que anduve con todo Israel. Pregunta: ¿hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé a que apacentasen a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Versículo 7. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. 8. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado de todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Versículo 9. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán, más como antes. Versículo 10. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Oiga, 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre
tus hijos y afirmaré que su reino. 12. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Versículo 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Quién? Saúl, ¿verdad? 14. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firmemente para siempre. 15. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Mire qué hermoso. Aquí estamos mirando a un profeta que en realidad fue valiente a ir y corregir el error que había cometido. ¡Qué error, hermanos! Pero también vemos cómo Dios pudo entender al profeta que era un buen deseo, pero sin embargo, él no había hablado y no era lo que él quería. Me gustó eso que decía que de tienda en tienda. ¿Quién era el que andaba de tienda en tienda? ¿Se acuerdan? De tabernáculo en tabernáculo. Moisés. Moisés era el que andaba. Pero mire qué importante es esto. En Éxodo 33, 7, 8, vamos por favor. Éxodo 33, 7. Dios tuvo una plática con Moisés, pues nomás voy a resumir esto. En el versículo 7, 8 y 9. Estamos ahí. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, mire, fuera del campamento. Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta. ¿De dónde? De sus tiendas. Mire, qué hermoso eso. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. ¿Sabe a qué iba Moisés ahí? ¿Al tabernáculo? A hablar con Dios. El tabernáculo se había hecho por una sola causa. Iban a habitar muchas cosas ahí, que no vamos a entrar en esos detalles porque nos vamos a alargar, porque esa fue la plática que tuvo, ¿a dónde? En el monte Sinaí, donde Dios le da la instrucción: quiero que me hagas una tienda, un tabernáculo, y le pongas todos estos detalles adentro. Pero mire qué importante es esto. Moisés iba a hablar ahí. Me gustó eso, hermano. ¿Sabe que es importante? ¿Por qué? Porque esto se trata de estar hablando con Dios. Ahora, sin embargo, el deseo de David de construir un templo para el Señor refleja una profunda preocupación por la morada de Dios en medio de su casa, su familia y el pueblo. Más allá de lo que David pensaba de que quería que el arca morara en una casa bonita, hecha de cedro. Su preocupación era la morada de Dios. Ahora, esto es muy importante, hermanos. La morada de Dios. Pero no solamente porque para que Dios morara ahí, sino que él estaba preocupado como un buen rey, estaba preocupado por los de su casa, por su familia y por el pueblo. Cosas muy importantes que uno aprende en este capítulo. Dios, aunque todos sabemos que Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Dios es omnipresente. Que Dios está en todo lugar. Dios, como el creador del mundo, no necesita un templo construido por humanos para su morada.
Dios está presente en todas partes y no está limitado a un lugar. Ahora esto es hermoso, ¿sabe por qué? Esto me estaba llevando a brevemente, porque el tiempo no se nos está yendo, al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí había unas palabras tan importantes que dice Pablo en Atenas, en Hechos 17. Vamos rápidamente. Hechos 17, 24. Lo puede leer, hermano, si ya llegó ahí. Hechos 17, 24. Ajá, y 25 también. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en el templo hecho por mano humana, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da todo vida y aliento todas las cosas. Amén. Todas las cosas. ¿Sabe qué interesante es eso cuando yo estaba leyendo? Porque la concordancia me lleva a muchas áreas, pero uno tiene que escoger los versículos indicados. Pero es interesante porque él estaba en Atenas. Y en Atenas tenían muchos ídolos, pero había también un altar ahí más adelante, antes dice que ese altar era al Dios no conocido. Entonces, en base a eso es importante porque en el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, dice el apóstol, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como que, mire qué hermoso eso, como que si Dios necesitase algo. Es tremendo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Qué interesante. Después de eso, hermano, me llevó al discurso de Esteban. Acuérdense que esto fue importante porque a Esteban sí le costó la vida por dar este discurso. Vamos a Hechos 7, 44, por favor. Y lo vamos a leer del 44. Y si me ayuda el hermano Jaime, ¿está ahí? Ok. Lo vamos a leer desde el 44 hasta el 56. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto según había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Uh-huh. Ese tabernáculo fue recibido a su vez por nuestros padres y lo introdujeron con Josué. Cuando tomaron posesión de la tierra de los gentiles a los que Dios arrojó fuera ante la presencia de nuestro Padre, así hasta los días de David. David fue del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob. No obstante, fue Salomón quien le edificó casa. Mas el Altísimo no habita en templos construidos por manos humanas, dice el profeta. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Testarudos e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre os oponéis al Espíritu Santo. Sois iguales que vuestros padres. ¿A qué profeta no persiguieron nuestros padres? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Vosotros que recibisteis la ley por medio de ángeles y no la cumplisteis. Oyendo estas cosas, se encolerizaron tanto contra Esteban que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Un discurso de una vez hasta Deuteronomio, un mensaje firme. Dios no habita en templos
sino que Dios habita ¿dónde? En humanos. Ahora es importante esto porque lo que estaba haciendo Esteban, hermanos, tocando también un poquito del profeta Isaías, Isaías 66, 1 y 2. Vamos rápidamente. Isaías 66, 1 y 2. ¿Puedes leer, Ángel, si lo tienes? Dice, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué palabras! Y miraré, ¿a quién? Aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y que tiembla a mi palabra. Mire qué hermoso es prestar atención a la palabra del Señor. Pero mire lo que estaba haciendo Esteban, era tan importante que le costó la vida. Pero aún sin embargo, mire lo que dice Salmos 103. Vamos rápidamente ahí, Salmos 103. Salmo 103, el versículo 17 y 19. Vamos a ver a alguien que no haya leído, no haya participado. Hermano Rosario, vámonos. 17. Ajá. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ahora mire qué interesante es este salmo, hermano. Porque ustedes se acuerdan de que David le quería edificar un lugar a Jehová, ¿verdad? Ahora mire como que David entendió algo tan importante y lo encontramos en este salmo. Una vez más, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Oiga, qué hermoso. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en... Uy, qué hermoso, oiga eso. Pero mire esto, qué hermosas estas palabras de madurez del rey que entiende a Jehová y recibe la corrección de Jehová. ¿Qué dice? Versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Ahora su lenguaje ha cambiado, ¿sí o no? Ya no es lo mismo que estaba pensando allá de lo que nos mostró Crónicas y lo que nos mostró el profeta Samuel. Ahora lo que él expresa aquí es de suma importancia. Él entiende algo tan poderoso. Esta revelación solamente le podía haber venido de parte de Dios, ¿ah? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Qué hermosas esas palabras que dice el rey. Podríamos seguir leyendo más hacia abajo porque él lo que está reconociendo es el señorío de Cristo, pero de Jehová, de Dios. Pero mire, sin embargo, en 1 Corintios 3:16, vamos ahí, 1 Corintios, ya esto en el Nuevo Testamento. 3:16. 1 Corintios 3:16. Si lo tiene David, dale. Dale, hermano Julio. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mira el cambio. Aquí tenemos una tremenda verdad. Lo que dice el apóstol a los de Corintio. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? Porque ya Dios no mora en templos, sino que Él anhela morar en humanos.
¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una pregunta, ¿verdad? Esa es una pregunta que le está haciendo el apóstol a los hermanos. Qué importante. Vamos a avanzar en Juan 14:15. Y lo vamos a leer del 15 al 16. Esto que testifica el apóstol Juan, mire qué hermoso. ¿Lo tiene? Dale, hermano Jaime. Si me amáis, cumplid mis mandamientos. Hasta el 26. Hasta el 26. Ajá. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que siempre esté con vosotros. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y puesto que yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que recibe mis mandamientos y los cumple es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no obedece a mis palabras y la palabra que me habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas durante el tiempo que he estado con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os las explicará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué hermoso. Dios anhela morar en nosotros. Y eso es, hermano, leyendo esto, ¿qué versión está leyendo, hermano Jaime? Juan, ¿qué versión? No, versión, sí. No interción. Reina Valera del 20, algo así. 2020. Ok, no es la de los testigos, ¿verdad? No, 20, bueno, 20. gloria al Señor. Nada más quiero asegurar. No, le digo eso porque, ¿sabe que cuando estamos estudiando y empezamos a buscar referencias, nos llevamos con las sorpresas que entre algunas Biblias de diferentes años, hay algunos textos que los han quitado? Pero pues lo vamos a dejar así, nomás por una observación. Okay. Pero, hermano, en esta parte, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué hermoso. Dios, el anhelo de Dios es que moremos con Él y que Él esté en nosotros. Pero los creyentes como templo de Dios, esto es de suma importancia. Dios habita tanto en el cielo como en los corazones de los creyentes. Ahora, versículos 16 y 17, David responde con una oración de gratitud. Y terminamos, hermano. ¿Qué le parece? Vamos a Crónicas. Primera de Crónicas. 17. Vamos a continuar del 16 y hasta terminarlo. Vámonos recio. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová. Ya ha sido corregido, ya entendemos todo eso. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová. Mire cuál fue después de que fue corregido, la actitud del rey. Versículo 16. Y entró el rey David y estuvo delante de ¿quién? Jehová. Y dijo Jehová Dios. Una pregunta, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Una pregunta. Y aún esto, oh Dios, te ha placido poco, pues que me has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente. Mire lo que le dice David. Oh Jehová, Dios, pregunta, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo?
Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón has hecho todas estas grandezas para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. 21. Una pregunta. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo, Israel, cuyo Dios fuese y redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandeza y maravilla, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo. Esté bien. Y ahora has requerido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Ahora es interesante, hermanos, ver cómo Dios, aunque David cometió un error, pero usted se da cuenta, aquí vemos la condición entre como Saúl, como David. David sí anhelaba la presencia de Dios y quería hacer lo correcto. Aquí cuando vemos que Dios le dice que de él habrá una dinastía, me gustó bien esa palabra para ir cerrando. Dinastía significa, se refiere a una sucesión de gobernantes o reyes que provienen de la misma familia. La dinastía es una herencia o es una línea hereditaria de poder donde el trono o el liderazgo se transmite de padres a hijos a lo largo de las generaciones. Hermoso, porque David no iba a construir sino Salomón, pero la bendición iba a continuar en ese linaje. Ahora, sin embargo, me gusta algo, y en el Salmo 89, 1 y 4, vamos por favor ahí. Salmos 89. Del 1 al 4, el pacto de Dios con David. Y mire las palabras que dice David. Lo espero. Salmo 89, 1 al 4. ¿Listo, Tom? Mire lo que dice David. 89 del 1 al 4. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Mire qué hermoso. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Mire qué hermoso. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Qué hermoso. Eso es Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? La figura de David y su linaje fueron y son importantes en la historia de Israel, y la importancia de un reino eterno a través de su linaje, donde el trono de Judá se transmitió a través de la línea de descendientes de David. Y eso es de suma importancia. ¿Me dan 5 minutos? Muy bien. Un pacto o alianza en la Biblia es un contrato o un acuerdo entre dos o más partes.
Ahora, mire qué importante es esto. ¿Por qué? Porque el pacto davídico, encontré esta información, este pacto incondicional, Dios promete a David y a Israel que el Mesías Jesucristo, mire qué importante, saldría del linaje de David y de la tribu de Judá y establecería un reino que permanecería para siempre. Jesús es de la línea familiar de David. Lo dice Lucas 1, 32 y 33. Vamos rápidamente ahí. Y ya vamos a ir acabando. Lucas 1, 32 y 33. Mira lo que dice. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, del Mesías. Mire qué hermoso eso. A través de todo esto, el linaje, ¿hasta dónde se extiende? Hasta la profecía ¿de quién? Del Mesías. Ahora en Marcos 10, 47, miraba en la concordancia que dice que ahí es el cumplimiento del pacto donde se tendría que establecer en el Mesías. Y me gustó algo, luego que ya lleguemos ahí le digo, Marcos 10, 47, vamos rápidamente. Se me acaban los minutos. ¿Sabe qué sucede? La verdad que hoy Dios, a través del Espíritu Santo, me está enseñando. Había leído esto muchas veces, pero no lo había comprendido de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces leemos y no estudiamos, lo hemos dicho. Y a través de lo que estamos haciendo, fíjese, desde Crónicas hasta llegar aquí y poder ver al Mesías es hermoso. Pero es más hermoso ver lo que vamos a leer ahorita. Por ejemplo, vamos rápidamente, vamos a leer del 10:47. Y ya luego le digo. Ahorita me lo aviento aquí. El ciego Bartimeo recibe la vista. ¿Cuántas veces han escuchado esto ustedes? Mire lo que sucede ahí. Vamos, 46. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, fíjese lo que sucede ahí. Hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno. Y oyendo que era Jesús Nazareno, voy en el 47, comenzó a decir, oiga qué hermoso lo que dice este hombre, el ciego que no miraba. Mire lo que sucede ahí, lo que Dios hace. Mire qué interesante. Y oyendo, 47 una vez más para que llegue ahí, hermano. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, ¿qué decía? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que está exclamando él ahí? Jesús, Hijo de David. Jesús, Hijo de David. Jesús, Hijo de David. Eso es el linaje, hermano. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Y dijo una vez más, mire, Hijo de David, ten misericordia de mí. 49. Entonces Jesús, ¿qué pasó ahí? Mire, se detuvo. Mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús, le dijo, una pregunta, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué bonito fuera que el día de hoy sucedieran esos milagros así, ¿verdad? Cuando Dios se manifiesta a nosotros,
que inmediatamente la gente fuera obediente y empezara a seguir. Pero en este caso fue un caso muy importante. Leyendo esto, hermano, que es un cumplimiento tan importante que este hombre hace una exclamación, proclamación pública, hablándole y diciéndole: Jesús, hijo de David. ¿Cómo sabía este ciego estas cosas? Por el escuchar. Escuchar todo de la descendencia de él. Escuchaba Algo sabía este hombre. la historia de David. La fe es por el oír. Este pacto sobre el cual se basa el reino glorioso de Cristo, de la simiente de David según la carne, de la seguridad de, mire, una casa davídica, es decir, posteridad y familia. Esto que estoy leyendo ahorita aquí es conforme, me pasé un poquito, pero conforme a la dinastía de lo que Dios había profetizado sobre David. Este pacto sobre el cual se basa en el reino glorioso de Cristo, de la simiente de David, según la carne, da seguridad. 1, una casa davídica, es decir, posteridad y familia. 2, un trono, es decir, autoridad real. 3, un reino, esto es una esfera de gobierno. 4, perpetuidad para siempre. Todo eso se iba a establecer, ¿saben quién? En Jesucristo. El nuevo pacto se haya establecido sobre mejores promesas, es decir, promesas incondicionales. Esto es Jesús. El nuevo pacto por Cristo garantiza la revelación personal del Señor a cada creyente, el perdón de pecados y salvación. Hebreos 10:17 dice de esta manera: y no me acordaré más de sus pecados y maldades. ¡Qué hermoso! El nuevo pacto nos da redención y vida eterna. Lo dejamos hasta ahí, porque el tiempo nos come. Y viene más para la próxima.